de esa manera, y que resulta bastante complicado, por decirlo menos, pero trataremos de explicarlo en el hecho de poder compartir con ustedes los fundamentos que van a tener los fármacos antivirales. Y para esto, entre lo primero que ustedes deben recordar está en reconocer que los virus son elementos, no son propiamente seres vivos, están en el borde de lo vivo inerte, quizás su mejor definición sea como complejos biomoleculares que una vez que penetran en un ser vivo adquieren la capacidad de poder reproducirse. Y todo virus tiene una cubierta, que en buena parte va a provenir de la estructura o la estructura celular de la célula huésped, y un contenido que está conformado por un ácido nucleico, que puede ser DNA o puede ser RNA. Y de ahí ustedes ya saben que hay virus RNA y hay virus DNA, lo que va a determinar un comportamiento biológico diferente. Pero a grandes rasgos, cualquier infección viral va a estar determinada porque el virus va a adherirse a la membrana de la célula huésped, la va a penetrar, a partir de allí va a perder pues su estructura externa, va a liberar el ácido nucleico correspondiente y a partir de allí ese ácido nucleico tiene que traducirse. Si es un DNA, puede haber una traducción que implique primero la formación de un RNA mensajero. Si es un RNA, él mismo puede servir ya de molde para producir unas primeras proteínas. Si es un virus RNA, entonces se hace más sencillo en el hecho de que las primeras proteínas que suelen sintetizarse están dirigidas a poder promover su replicación. Y otras que pueden favorecer inclusive que algunos tipos de virus RNA puedan integrarse en el núcleo y a partir de ahí reproducirse. Los virus DNA inicialmente tendrán que integrarse en el núcleo de la célula huésped y a partir de allí duplicar el DNA para formar nuevas estructuras víricas, como también traducir el mensaje codificado del DNA, que evidentemente lleva proteínas que terminarán por ensamblarse en la nueva partícula viral, que finalmente tendrá que egresar o salir de la célula huésped, o en todo caso multiplicarse en el interior hasta que la reviente y la destruya, ¿no es cierto? Y a partir de allí podrá salir y contagiar a las células vecinas. Como ustedes pueden ver, en cada uno de estos pasos es posible encontrar elementos farmacológicos que puedan entonces allí participar. Dependiendo del tipo de virus, tendremos pues algunos, por ejemplo, que podrán participar en impidiendo la ligazón o la inserción del virus a nivel de membrana. Otros podrán interferir con el proceso de penetración y liberación del contenido nucleico. Finalmente, otros participarán en la síntesis del DNA o del RNA. Otros participarán interfiriendo con la función que tienen las proteínas propias del virus, y algunos otros participarán con el proceso de liberación de las partículas virales, ¿no? El conocimiento de la biología del virus, o de los diferentes virus, mejor dicho, permite entonces encontrar elementos farmacológicos, que en la actualidad no son muchos. El manejo de infecciones virales siempre es todo un problema, a diferencia de las bacterias. Las bacterias, recuerden ustedes, tienen mecanismos que, si bien entran en la generalidad de los procesos de síntesis de componentes celulares, de duplicación celular, etc., sus componentes son diferentes a las células eucarióticas, y eso los vuelve muy susceptibles de ser atacados con fármacos que son muy específicos pues, de las bacterias. Pero en el caso de los virus no. Los virus utilizan la maquinaria propia de la célula huésped. Querer interferir con ello significaría que interferiríamos de todas maneras con los procesos celulares per se. Pero un conocimiento más profundo de su biología, como hemos visto, nos va a permitir encontrar entonces elementos farmacológicos. Y en realidad todo esto se ha desarrollado a partir de la epidemia del VIH. A partir de los años 90, entonces, con conocimiento de causa de cómo funcionaba mejor el virus del HIV, nos permitimos encontrar diferentes formas de poder atacar a los virus. Y a partir de allí nos podemos nosotros proyectar a otros virus
en los cuales podemos tener en la actualidad algún elemento farmacológico. Pero aún así, considerando el gran número de infecciones virales que existen, las mismas que pueden ser tratadas en forma efectiva con antivirales es muy pequeño, es muy limitado. ¿Okay? Bien, en primer lugar nos vamos a referir a lo que es la hepatitis crónica. En los últimos 10 años, pues reconocemos que la hepatitis crónica puede ser controlada o curada. Si es una hepatitis B crónica, puede ser controlada. Si es una hepatitis C crónica, puede ser curada. ¿Ok? Bien, los objetivos del tratamiento de la hepatitis crónica tendrán que ver necesariamente con reducir la carga viral, es decir, el número de partículas virales que están circulando en el organismo, lo cual debe llevar evidentemente a una mejoría de los parámetros que nosotros usamos en la serología, vale decir anticuerpos. Entonces va a haber una seroconversión. Y por otro lado, va a haber una mejoría no solamente a partir del virus, sino también bioquímica y eventualmente histológica o funcional. ¿Okay? Bien, ¿qué fármacos se utilizan para la hepatitis crónica? Lo primero que se utilizó fueron los interferones. Si ustedes recuerden, son elementos que se forman naturalmente ante toda infección viral con un mecanismo en específico para impedir que el virus siga replicándose. ¿Okay? En el caso de la hepatitis B crónica, pues significaron el primer elemento de utilidad para poder controlar la enfermedad. Luego, reconociendo que la polimerasa, por ejemplo, del virus de la hepatitis podía ser controlada con algunos fármacos, y esto a raíz de lo que se estaba conociendo ya con el virus del HIV, tenemos análogos de nucleócidos y análogos de nucleótidos. Nucleócidos y nucleótidos, recuerden ustedes que en todo caso los nucleótidos son los elementos que se van a utilizar para la síntesis de los ácidos nucleicos, tanto RNA como DNA. Precursores de nucleótidos son los nucleócidos. Ya un poco de su bioquímica nos ayuda a diferenciar lo que es un nucleócido y un nucleótido, ¿no es cierto? El nucleótido tiene ácido fosfórico. Son ésteres de ácido fosfórico de los nucleócidos. ¿No? Bien. Y por otro lado, tenemos inhibidores de la proteasa, es decir, cuando el virus de la hepatitis B va a traducir su mensaje genético, lo hace generalmente a partir de una gran proteína. Y esa gran proteína tenemos que reaccionar, y cada uno de esos pedazos cumplirá una función en particular. Si nosotros evitamos ese reaccionamiento, pues estamos cortando el ciclo de vida del virus, y por lo tanto impedimos su replicación. Entonces, esto es lo que se tiene. Y esto en buena parte deriva del tratamiento que se inició con el virus del HIV. Por eso es que muchos de estos fármacos, por muchos de estos elementos, son comunes para el tratamiento también del HIV. Cualquiera de estos, ¿no? El decavir, la glutidina, la teribudina, entre otros, vamos a verlos nosotros también en el manejo del HIV. Adefovir, tenovir también de igual manera. Y oseltamivir, por ejemplo, este sí es algo más específico para la proteasa correspondiente del virus de la hepatitis. ¿Okay? Pero a semejanza de lo que son los inhibidores de la proteasa de los retrovirales. Bien, para la hepatitis B entonces tenemos esos fármacos: la migurina, entecitabina, entecavir, teribudina. Bueno, los cuales los vamos a ver un poquito más profundamente, por eso solamente ahora hacemos mención cuando hagamos la clase de retrovirales. Lo mismo que los nucleótidos, en particular con el tenofovir. En la parte lateral de la diapositiva tienen ustedes un resumen de lo que es el ciclo biológico del virus de la hepatitis B. Me imagino que no será más que una lámina de recuerdo, porque ustedes este tema lo habrán visto más profundamente en lo que es microbiología. Entonces no vamos a perder mucho tiempo en mencionar algunos detalles. Para la hepatitis C, ¿no? Tenemos también, vean ustedes, interferón, nuevamente como un elemento que quizás no sea el principal. Entre los nucleócidos solo tenemos a la ribavirina. Y luego tenemos inhibidores de la proteasa, en particular
para ese tipo de polimerasa que hay, los inhibidores de la polimerasa que está, de RNA polimerasa, particularmente del virus de la hepatitis C, donde tenemos esos tres elementos que en la actualidad son utilizados: sofosbuvir, betabuvir, lonibuvir. Les decía, a diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C puede ser curada. La hepatitis B crónica puede ser controlada. Bueno, y simplemente, nuevamente acá, conociendo el genoma del virus de la hepatitis C, nosotros podemos tener una idea de los diferentes productos de los genes, y en este caso, la polimerasa es blanco de los elementos farmacológicos que hemos mencionado. Y otra cosa importante, el manejo de la hepatitis C involucra un conocimiento de la isoforma o del tipo de virus que está invadiendo el organismo, el hígado, en buena cuenta, porque acá tenemos elementos que confieren resistencia al interferón, y a partir de allí, entonces, los esquemas pueden variar en el manejo del paciente, y se requiere una tipificación genética para ver cuáles serán los elementos que tendrán que ser utilizados para cada paciente en particular. Lo que agrega, pues, si quieren ustedes, un elemento de dificultad para poder manejar al paciente. En otras palabras, encarece el tratamiento. No son manejos, digamos, baratos, suelen ser bastante onerosos. De tal manera que la mejor forma de evitar esto es que en el caso de la hepatitis B, las personas reciban su vacuna. En el caso de la hepatitis C, no tenemos vacuna contra la hepatitis C, pero digamos, el control puede ser un poquito menos complicado, dado que generalmente su transmisión es a nivel hospitalario. En cambio, la hepatitis B, recuerden, además de transmitirse a través de componentes que portan sangre, la transmisión sexual es muy importante. En los años 2004-2005 tuvimos por esos años, la epidemia de influenza, la primera pandemia que hemos vivido en todo caso. Ustedes eran muy pequeñitos por entonces, posiblemente no recuerden o no tengan mayor conocimiento, pero en su momento significó pues todo un caos, en el sentido de que se pensaba que esta epidemia podía ser tan peligrosa como la de 1917-18 y podía ser, digamos, tan contundente como la producida por el virus de la gripe aviar. Esto tomando en cuenta las isoformas, ¿no es cierto? Ustedes también han estudiado el virus de la influenza, no haremos mayor discusión. Bueno, los antivirales utilizados para el tratamiento de la influenza tienen como objetivos reducir la severidad y la duración de la enfermedad, lo que trae consigo un menor número de complicaciones. Las complicaciones de la influenza derivan más del daño colateral que se origina en la activación de los componentes inflamatorios que van a llevar a la destrucción del tejido pulmonar, más que por la acción citolítica o citopática que pueda tener el virus en sí. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto en mente, en su momento se buscó pues diferentes fármacos que pudieran complementar a los que ya existían en ese entonces. En ese entonces, ¿qué es lo que se tenía? Se tenía a la mandarina y la remandarina, que son más o menos específicos para la influenza A, pero que rápidamente generan resistencia. Por lo tanto, también rápidamente perdían pues efectividad. Pero era lo que se tenía. Y en todo caso, cuando vino lo de la epidemia, encontró ya la posibilidad de utilizar estos dos, que son los inhibidores de la neuraminidasa, el zanamivir y el oseltamivir, entre otros. Pues evidentemente el más conocido, el más utilizado es el oseltamivir, que es un medicamento que lo podemos nosotros administrar por vía oral. Y imagínense ustedes, en esos años, en plena pandemia, pues era un elemento también muy escaso, solamente lo tenía la Seguridad Social, solamente se daba en casos muy específicos. En cambio, hoy en día, digamos que prácticamente es un medicamento que se da
Bien, Amantadina no tiene en este momento mayor relevancia, pero sí los inhibidores de la neuraminidasa. La neuraminidasa es una enzima que va a ayudar a romper las uniones que hay entre las partículas virales que se han producido y la célula huésped, ¿no? Recuerden que el virus de la influenza tiene dos componentes básicos, ¿no es cierto? Eso es su parte externa, la hemaglutinina H y la neuraminidasa E, ¿no? Entonces, evidentemente, la neuraminidasa tiene una actividad que rompe esas uniones entre la partícula viral y la célula huésped, vuelvo a repetir, y los inhibidores de la neuraminidasa van a impedir esa liberación. Por lo tanto, cabe suponer lo que se demostró en estudios posteriores, que una rápida administración del medicamento en el momento más apropiado, o sea, al inicio, prácticamente en el inicio de la infección, y por un tiempo suficiente, va a impedir que la enfermedad pueda avanzar y complicarse. Entonces, ahí está el kit del asunto. Una rápida detección, un rápido diagnóstico y una rápida aplicación del medicamento. El oseltamivir, están los estudios que les decía, los pueden ver después, cuando tengan las diapositivas, los pueden revisar si desean. Es un fármaco que se da por vía oral, tiene una muy rápida absorción, inclusive existe en presentaciones infantiles, o sea, en jarabes, debido a que es muy accesible a los niños, ¿no? Se distribuye ampliamente a lo que es líquido extracelular, como ustedes pueden ver allí. No sufre metabolismo y eliminación básicamente renal. Y prácticamente los efectos indeseables son de menor cuantía. Algo de irritación gastrointestinal y nada más que eso. Entonces es un medicamento que fácilmente puede ser administrado y del cual podemos obtener buenos resultados. El zanamivir, de la misma familia, es un fármaco que se administra por vía inhalatoria. Sus principales utilidades fueron pues en la gripe aviar, donde la variante propia del virus de la influenza producía una gran reacción inflamatoria a nivel pulmonar. Entonces, el medicamento tenía por finalidad impedir que se generen suficientes partículas virales que despierten dicha reacción. De lo contrario, pasaba lo que finalmente sucedía en el coronavirus, ¿no? El daño pulmonar, la UCI y mantener al paciente hasta que reaccione. Bueno, el otro grupo de infecciones virales controlables con cierta facilidad son las infecciones herpéticas. Los virus de tipo herpes son virus DNA, a diferencia de los anteriores que hemos visto, el virus de la hepatitis C, el virus de la influenza, que son virus RNA. El virus de la hepatitis B es un virus DNA, ¿no es cierto? Pero en el caso acá de los herpes virus, son virus DNA, son virus relativamente grandes. Los principales virus que van a producir en este caso infecciones virales en el ser humano son el herpes virus tipo 1, el tipo 2, que es el de transmisión sexual, el virus de la varicela zoster, el estepavirus, el megalovirus, y el virus del herpes humano tipo 6 y tipo 7, algún inclusive relacionado con el sarcoma de Kaposi. Bueno, entre los elementos que tenemos para el manejo de infecciones tenemos el aciclovir, elemento clásico, como lo han visto ustedes, lo van a ver muy utilizado en el hospital, no solamente para las infecciones herpéticas comunes, sino para las meningitis o meningoencefalitis herpéticas. El valaciclovir es una variante que facilita su biodisponibilidad por vía oral. Luego tenemos el ganciclovir, que entra en la familia, pero más específico para citomegalovirus que para herpes virus. Y tenemos al glifostarmen, un elemento bisagra que nos va a permitir unir lo que es herpes virus y lo que son virus del HIV. El aciclovir, como ustedes han podido ver su fórmula en la diapositiva anterior, es básicamente un nucleósido. Ese nucleósido en primera instancia tiene que activarse, es decir, adquirir adquirir átomos de fosfato que van a ser proporcionados por ATP en relación
operaciones de fosforilación. Entonces, para su activación, ustedes pueden ver en la figura, lo primero que se necesita es que el aciclovir sea fosforilado. El aciclovir ingresa a la célula, es fosforilado, bifosforilado, el aciclovir trifosfato, y como tal se vuelve un sustrato para la DNA polimerasa viral. Si ustedes recuerdan en su clase de biología molecular, la síntesis del DNA es a partir de nucleótidos trifosfato, captados por la DNA polimerasa, y a partir de ahí se sintetiza la cadena copia del DNA, ¿no es cierto? Pero bien, si ustedes se fijan, el aciclovir es como un azúcar incompleto. La ribosa o la desoxirribosa está incompleta. Falta el residuo 3'. Entonces, cuando esta molécula aciclovir se introduce, no va a haber cómo añadirle más moléculas de nucleótido, ¿no es cierto? Porque no tiene cómo engancharse en el 3', y por lo tanto se corta la síntesis del DNA y por lo tanto se evita la replicación viral. En esta activación, lo más importante es la primera fosforilación, que va a ser en el caso de los herpes virus por la timidina quinasa viral herpética. Las otras fosforilaciones son menos específicas. Entonces tenemos aquí que para poder actuar en el aciclovir necesita la timidina quinasa y necesita la DNA polimerasa. Son dos elementos que vamos a tener muy presentes cuando hablemos nosotros de la resistencia al aciclovir. Bien, la tabla nos ayuda a comparar aciclovir, calciclovir y foscarnet con respecto a sus propiedades farmacocinéticas y también lo que son mecanismos de acción. Vean ustedes que todos inhiben la DNA polimerasa, ¿ok? Pero además necesita la participación, en el caso de aciclovir, de la timidina quinasa como paso inicial. Para el caso del aciclovir, la activación en el caso de citomegalovirus no lo hace timidina quinasa, sino lo hace este producto del gen UL97, que es una quinasa también, pero específica de citomegalovirus. Suele ser pregunta de examen. Bueno, era pregunta de examen, ahora ya no va a ser, pero es lo mismo, le puedo preguntar lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, pues por ahí van las preguntas. Además de eso, en el caso de foscarnet, además de inhibir DNA polimerasa, también puede inhibir a la transcriptasa reversa, y por lo tanto les decía que es una bisagra que nos une los herpes virus con los virus del HIV. Los mecanismos de resistencia tienen que ver con alteración de las DNA polimerasas, evidentemente, pero también con las quinasas, especialmente la que se refiere a timidina quinasa para hablar de aciclovir y de la UL97 para la aciclovir y citomegalovirus. Luego tienen el resumen de propiedades farmacocinéticas. Es importante ver que el cociente entre líquido cefalorraquídeo y plasma suele ser más del 50%, hasta 0.7, lo que quiere decir que estos fármacos sí atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al encéfalo y por lo tanto son útiles en las meningoencefalitis, tanto por herpes virus como por citomegalovirus. ¿Okay? La excreción renal, vean ustedes, básicamente es del fármaco intacto. Más del 90% se elimina intacto, en el caso de la aciclovir puede ser un 30%, un 40% de metabolismo. Efectos indeseables, estos también es donde suele haber muchas preguntas, porque vale la pena recordar. El aciclovir se relaciona con insuficiencia renal y neurotoxicidad. ¿Okay? El ganciclovir con mielosupresión, puede haber anemias, puede haber leucopenias, homocitopenias. Foscarnet es un elemento muy simple como poliuria positiva, es prácticamente una modificación del ácido fosfórico, por eso va a fijar calcio, y al fijar calcio puede determinar, entre otras cosas, hipocalcemia. Y el calcio que se va a fijar a nivel riñón puede determinar nefrotoxicidad. Entre las indicaciones está pues el manejo del herpes zóster, ¿no? O infecciones por herpes virus, que son muy comunes cuando el paciente tiene cierto grado de inmunodeficiencia. Estas infecciones suelen ser complicaciones de pacientes trasplantados, de pacientes inmunosuprimidos, y por lo tanto el uso de estos medicamentos no es tan raro
En una varicela común y corriente, su uso, que a veces más de un pediatra lo hace, no tendría que ser necesario en un niño que tiene su actividad inmunológica normal. La varicela siempre será una infección de la infancia, fácilmente superable con pocas complicaciones. La vacunación es bastante alta en estos momentos, hace que uno vea formas muy mitigadas de varicela que no requieren tratamiento con aciclovir. Solamente se recomienda el aciclovir en el caso de pacientes inmunocomprometidos o de pacientes adultos que han generado cierto tipo de complicación. Por lo demás, no es necesario. Pero recuerden, herpes zóster y los casos de herpes en pacientes inmunocomprometidos son indicación para un uso efectivo de este tipo de medicamentos, entre los cuales el aciclovir es cosa representativa. Bien, como en su momento el conocimiento del ciclo de replicación del HIV marcó todo un antes y después en el manejo de infecciones virales, acá tienen una gráfica que les recuerda lo que hace el virus, el coronavirus. Desde que ingresa, todas las diferentes instancias que se generan en el interior celular, hasta que finalmente se liberan partículas virales. Y también cómo se genera la respuesta inmunológica, la tormenta de citoquinas que lleva a su vez a la destrucción del parénquima pulmonar. El manejo de una infección por coronavirus, entonces, no siempre en un principio se pudo hacer a este nivel, lo que se hacía era tratar de prevenir y no pasar de esto, o controlar en todo caso esa parte de la infección. No viene al caso para nosotros, por ahí comentaremos un poquito, porque lo que nos interesa en nuestra clase es el manejo de los fármacos que pueden intervenir acá. Y en ese sentido, después de los 3-4 años de pandemia, solamente podemos mencionar a esos 3 fármacos que tienen utilidad como antivirales. La recombinación nimatrelvir, remdesivir y el molnupiravir. El mecanismo de acción lo tienen ustedes entre paréntesis. Si ustedes quieren indagar un poquito más, las guías de tratamiento las van a encontrar en esta referencia. Vean ustedes que los tratamientos están dirigidos para personas mayores, de 12 años en todo caso, y el remdesivir sí puede utilizarse para niños mayores de 1 mes. Los efectos adversos, algunos son relativamente tolerables, pero en el caso del remdesivir tenemos que ver el compromiso hepático que puede darse, lo que obliga pues a la medición de las transaminasas y control del tipo de protropina. Para el caso del molnupiravir, las guías dicen que debe evitarse en las personas que tienen algún riesgo de reproducción, aunque la FDA dice que no tendría importancia. ¿Por qué? Porque como solamente lo vamos a dar por 5 días, en esos 5 días no tendría por qué generarse algún problema teratogénico, suponiendo que la paciente sea una mujer embarazada. Pero aún así, dice, en lo posible habrá que evitarlo. Los tratamientos, como ustedes pueden ver, son de 5 días. En el caso de la remdesivir, si el paciente dice es no hospitalizado con una infección leve, 3 días, pero si es hospitalizado o es alguna infección un poquito más complicada, máximo hasta 10 días, si acaso está hospitalizado. ¿Okay? Es lo que tenemos de efectividad de estos tratamientos en la actualidad, que todavía se sigue estudiando al respecto. Digamos, es una efectividad moderada, pero cualquiera de estos está dirigido a casos leves a moderados. ¿Ya? Las guías de tratamiento del MINSA para el control del coronavirus, bueno, ya han sufrido una evolución importante.
pero en su momento representaban todo un esfuerzo desordenado ante lo poco que se conocía para poder tratar la enfermedad. Más allá del manejo, digamos, evitar las complicaciones inflamatorias con corticoides y otras cosas, el uso de monoclonales para tratar de evitar la acción de ciertas interleucinas, el uso de anticoagulantes para evitar la coagulación intravascular. Esto de alguna manera se repetirá cuando hagamos en su segundo curso de anticoagulantes. Tenemos lo que se utilizaba, lo que se intentaba utilizar, que ya en los primeros meses de la pandemia ya se logró descartar el papel que tenía la hidroxicloroquina, un agente antimalárico, un agente antirreumático, ¿no? Y la famosa ivermectina, que ya en la actualidad se sabe que no sirve absolutamente para nada, aunque las guías que hemos mencionado todavía no la descartan por completo y dicen que si quiere utilizarse solamente deberá hacerse bajo el espectro de estudios controlados, más no como una forma de intentar manejar la enfermedad. Lo último que he leído ahora en la tarde es que la OMS ha dado una alerta porque hay una variante, creo, del coronavirus que está volviendo a tener una rápida expresión. A estas alturas creo que ya ustedes han discutido bastante también que el coronavirus no da una inmunidad permanente, de ahí la necesidad de reforzamientos periódicos y de que en esa constante mutación que tiene el virus aparecerán variantes, para mala suerte que puedan ser agresivas y regresamos a lo mismo de hace unos años, o algunas que terminarán siendo más leves y de repente hasta la extinción del virus, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, lo que hace algunos años se utilizaba no tiene por qué volver a utilizarse. Alguien mencionaba que la ivermectina, había estudios, sí, había estudios, en Australia el primer estudio, pero esa efectividad en la replicación viral del coronavirus se daba con dosis tan altas que en la terapéutica son impropias y segundo eran cultivos celulares, lo cual no significa nada que pueda funcionar en un virus. Entonces a partir de ahí ya el inicio estaba mal. Cualquier otra observación al respecto, como les digo, ya prácticamente se ha descartado y no tendría por qué ser utilizada ni potenciado su uso. El otro elemento era la citromicina. Como comentamos con algún grupo de prácticas, la citromicina es útil para neumonías atípicas y las neumonías por virus también son atípicas. Claro, pero el agente etiológico no es una bacteria atípica, sino es un virus que da un cuadro pulmonar de complicación, si quieren ustedes, de neumonías atípicas. Entonces, ¿por qué se utilizaba y por qué podría haber de repente algún resultado por ahí, quizás de repente hasta anecdótico? Es que hay un papel que no lo describen los libros, especialmente los libros americanos. Los macrólidos en general son reguladores de la respuesta inmunológica. Si había algún papel, o hay algún papel de los macrólidos, concretamente acitromicina, en cuanto a infecciones virales, alguna respuesta positiva más sería por ese rol inmunomodulador. ¿Okay? Pero si doy acitromicina con esa intención de ser inmunomodulador, que no tiene actividad antiviral propiamente dicha, ¿qué va a pasar con las bacterias que están presentes en el organismo? Pues simplemente adquieren resistencia. Entonces en la actualidad, bueno, tengo referencia que por lo menos en Lima ya prácticamente no se utiliza citromicina, porque ese uso abusivo que hubo durante la pandemia hace que ahora la citromicina tenga muy pocas utilidades importantes. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar ante la presencia de gérmenes atípicos? Su alternativo, ¿no es cierto? Que son las tetraciclinas, ¿no es cierto? Muy bien. Aprobarlo. Antes de pasar al siguiente tema, quizás alguna inquietud, alguna pregunta.
para esta segunda parte entonces vamos a ver lo que son fármacos antirretrovirales. Y básicamente lo que vamos a hacer es, utilizando como elemento de fondo el programa de control del HIV, ver cuáles son los principales fármacos utilizados y conocer un poquito acerca de ellos. Dado que el manejo de este tipo de infección es básicamente por el especialista, pero no nos dice nada con respecto a la posibilidad que algún paciente nuestro no lo tratemos por su infección viral de HIV, ¿no es cierto?, sino que debido a otro tipo de enfermedad que pueda tener, es portador de HIV, tiene un tratamiento por HIV, y eso cómo podría influir con los medicamentos que yo le podría dar o que estaría recibiendo. Entonces ahí viene la idea. ¿Okay? Entonces, antivirales, en realidad, como siempre, la clasificación y las principales propiedades farmacológicas en función del programa nacional. Los fármacos antirretrovirales los podemos clasificar por el mecanismo de acción en esos grupos. Los más importantes son los primeros tres: inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. El elemento básico para la replicación del virus es la transcriptasa reversa. Son virus RNA. Ese virus RNA tiene que transformarse en DNA. El DNA tiene que integrarse en el núcleo celular de la célula huésped y a partir de allí producir copias y copias. ¿De qué? Del RNA. Por un lado, para formar partículas virales, y por otro lado, para que ese RNA pueda ser traducido en los componentes biológicos del virus. Inhibidores nucleósidos significa que hablamos de fármacos que en la estructura que tienen un azúcar y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Adenosina, timina, guanosina y uracil, ¿no es cierto?, para el RNA. Bien, los inhibidores no nucleosos de la transcriptasa reversa significa que sin tener esa estructura de azúcar y base nitrogenada, también pueden inhibir al mismo enzima. ¿Okay? Luego tenemos los inhibidores de la proteasa. Recuerden lo que hablamos de la hepatitis tipo C. El primer transcrito o traducido del componente viral es una gran proteína que hay que fragmentarla, la empolcata, ¿no es cierto? Componentes de envoltura, componentes de la polimerasa, los componentes del core nuclear, del core del virus. Entonces eso a partir de una proteasa que lo fracciona. Inhibimos la proteasa, impedimos ese paso y por lo tanto se corta la replicación viral, ¿no es cierto? Luego tenemos otros que van a inhibir el ingreso del virus de la célula, otros que van a impedir su integración, otros que van a impedir la liberación de partículas virales que madure el proceso, etc. De alguna manera, todos estos fármacos han sido introducidos en los diferentes programas de control del SIDA. El nuestro tiene pues sus particularidades, sigue alineamientos de la OMS evidentemente, pero también tenemos las limitaciones propias de la economía del país. Bueno, el virus del HIV, como siempre, se adhiere, tiene sus receptores, ¿no es cierto? El CD4, las limpinas, etcétera, se permite su ingreso, la liberación del contenido del virus, que es un RNA, tiene que pasar al núcleo, integrándose al genoma DNA por hacer una integrasa. A partir de ahí va a traducirse y las copias saldrán para formar unas partículas virales y poder eclosionar y salir y contagiar, ¿no es cierto? Entonces son diferentes sitios donde farmacológicamente podemos intervenir y de hecho hay tres elementos farmacológicos. Bueno, el programa ha cambiado en los últimos años y los esquemas de primera línea han sido cambiados a lo que era pues, hace unos 6 años más o menos. El esquema de primera línea utiliza estos tres fármacos, tenofovir, encicitabina y favirenz. Y acá puede haber una variación de encicitabina con la mimulina
que está en función básicamente de los insumos que se tienen en farmacia. Son totalmente, la nicotina y la doxiciclina son totalmente intercambiables. Repito, si ustedes ven un poquito acá, está en función del insumo, básicamente. Bien, esos son los esquemas de primera línea, los que se utilizan para pacientes recién diagnosticados, no tan graves. Acá la carga viral tiene mucho que ver y el número de linfocitos CD4 para poder establecer. Los esquemas de segunda línea van a tener diferentes elementos base, desde el tenofovir, que también se utilizaba en la primera línea, asociado a citabina, hasta ahí coincide, pero acá ya cambia. Lopinavir y tonavir, por ejemplo. Entra lopinavir y tonavir como un elemento importante. El tonavir es un inhibidor de la proteasa, a diferencia de los anteriores que eran inhibidores nucleósidos y no nucleósidos. Y en estos dos últimos, vean ustedes, tenofovir, la bilirrubina, la citabina, cambia. Ya no es ni lopinavir ni tonavir, sino ahora es dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa. ¿Okay? Entonces, acá vemos cómo se van combinando. Al igual que la tuberculosis utilizábamos 4 fármacos diferentes con diferentes mecanismos de acción, acá también utilizamos clases diferentes. Tenemos otros esquemas en base a Bacavir, pero nuevamente la mimulina, tenemos repetido dolutegravir, efavirenz, inhibidor no nucleósido. Y este es el primer esquema que se utilizaba hace años, que se utilizaba silobudina con la mimulina y efavirenz o nevirapina. Entonces ese último esquema que tenemos en la actualidad era el primero que había años atrás. Evidentemente los anteriores esquemas son mucho más efectivos. El haber descubierto, el haber inventado, diré mejor, en realidad ha permitido tener una mejor efectividad y una mejor tolerancia por parte del paciente, haciendo que en este momento el paciente con SIDA sea un paciente más bien crónico, de seguir el tratamiento como tiene que ser, sin la mortalidad que existía años antes. Bien. Los inhibidores nucleósidos de la tasa reversa son estos. Ya con un poquito de memoria de las sesiones anteriores, tenofovir, citabina, la bilirrubina, la cabeza y bilirrubina. Tenofovir deriva de la adenosina, citabina, la bilirrubina, de la citosina, abacavir de la guanosina, la silobudina de la timidina. Sus acrónimos, sus siglas, si quieren ustedes. Porque, como inclusive es un poco de trabalenguas poder mencionar todo esto, es más fácil recordar de repente las siglas. O cuando uno vea el esquema en un artículo, en el libro, qué sé yo, en un texto, ya más o menos saben a qué se refiere. ¿Cómo actúan? Pues a nivel de la transcriptasa reversa, donde el análogo del nucleósido interviene y engaña a la polimerasa y evita la síntesis del DNA correspondiente, ¿cierto? Recuerden que la transcriptasa reversa utiliza como molde de RNA para sintetizar DNA. ¿Okay? Pues acá, siendo un análogo falso, diferente, que impide la acción de la polimerasa, se corta la duplicación correspondiente. Evidentemente, el principal mecanismo por el cual evitamos la acción es que muta el ciclo activo de la transcriptasa reversa, ¿no es cierto? Pero no es el único mecanismo. Hay otros mecanismos que dependerán de la posibilidad de utilizar mecanismos comunes de la célula para poder resolver inconvenientes de una replicación común y corriente del DNA, corrección de errores, en buena cuenta. ¿Okay? Y uno de estos elementos correctores de errores depende del ATP. Entonces, de existir este mecanismo corrector de errores, hace que se recupere la acción de la transcriptasa reversa y con esto que se pierda la efectividad del agente antiviral. Bueno, nuevamente los
cuadritos siempre son útiles para resumir, no tener que ver mucho. Y una visión de los mismos nos ayuda a visualizar las principales características farmacodinámicas, farmacocinéticas y las reacciones adversas, ¿no es cierto? Si yo quisiera completar mi cuadrito, acá le pondría indicaciones, pero es obvio que estamos hablando de antirretrovirales, la indicación es el control de la infección por HIV, ¿no es cierto? Bien, se sabe que hay virus HIV tipo 1, tipo 2, los virus semejantes al HIV, 1 y 2 también. Mecanismos de acción. Inhibición de la transcriptasa reversa. ¿Ok? Es el mecanismo, finalmente. Pero acá tenemos también elementos importantes que nos van a recordar a lo que son aciclovir y otros. Tiene que activarse. Es un nucleósido. Es azúcar más base nitrogenada. ¿Qué necesita? Fosforilasa. La primera fosforilación a través de timidina quinasa, timidilato quinasa, y a partir de allí las quinasas inespecíficas. Entonces, también puede haber resistencia cuando existe cambios a nivel de estas quinasas. Aunque el mecanismo principal será la mutación de la transcriptasa reversa, evidentemente. Esto determina que puede haber resistencia cruzada entre los diferentes núcleos. ¿Okay? Diferentes características de la fosfocinética. No voy a hablar mucho en todo caso del análisis, por resumen lo que tienen ustedes en sus libros. Es más, creo que en la definición de Guzmán ya les está el mismo cuadro. Se ha hablado un poquito también. Los principales efectos indeseables. La sidobudina, por ejemplo, es muy relacionada con la anemia. La estabudina, que ya no se utiliza, en realidad no tenemos que eliminarlo, porque ya debido a los efectos indeseables ya no es de uso la estabudina. En este caso, la nibudina, citabina, bacavir han reemplazado con creces a la estabudina. Bueno, en el caso de la nibudina tiene menos efectos tóxicos adversos, lo cual es un elemento pues bastante apreciado. La citabina puede producir pigmentación de la piel, se relaciona con pancreatitis debido a que de alguna manera está alterado el metabolismo de ácidos grasos. Si ustedes revisan los mecanismos de acción y los mecanismos de resistencia, notamos que son también comunes. Recuerden que la sistematización a partir del cuadro nos permite encontrar elementos comunes y también establecer las diferencias más con todo. Lo mismo, la sidobudina, la nibudina, bacavir, fenofomina, citabina, que son los elementos que nuestro programa de control considera con los diferentes parámetros, si quieren ustedes, farmacocinéticos. La biodisponibilidad siempre será algo muy importante. Son medicamentos que el paciente debe recibir por vía oral, no se los van a inyectar. Entonces, la biodisponibilidad nos determina cuánto del fármaco llega pues, al organismo, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que tenofovir tiene poco, sidobudina un poco más, pero el resto tiene niveles altos, o sea que se absorbe muy bien, en otras palabras. Las comidas, algunas pueden disminuir la biodisponibilidad. El área bajo la curva es sinónimo de biodisponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, más bien el tenofovir, si bien tiene una baja biodisponibilidad, mejora mucho, de 25 a más del 40%, con alimentos que tengan contenido graso. Puede incentivar su consumo con adobo, chicharrón, esas cosas, por supuesto, ¿no es cierto? Para que sea más agradable comer. Bueno, lo que ustedes pueden ver acá, el grado de metabolismo es bastante importante para el caso de urina, abacavir también, el de citabina es mucho menos, pero los jóvenes se ve determinado por en realidad es un grado moderado de metabolismo. Bien, luego tenemos los inhibidores no nucleósidos, es decir, que en su química no hablemos nada de estructura azúcar y base nitrogenada. Los elementos clásicos, nevilatina y favirenz. Ahora ya ha cambiado, tenemos etravirina y pirilina, que en el caso de etravirina es el mejor cuando hay resistencia, y la ripivirina en caso de que sea una paciente gestante. Bueno, nevilatina y favirenz son los clásicos, como elementos, digamos, resaltantes de este grupo, son activos frente a HIV1, bueno,
no requieren fosforilación, no tienen que ser activados, repito, no son nucleócidos, y son metabolizados por el citocromo. Respecto al mecanismo de acción, vemos que el sitio de unión a la transcriptasa reversa no es donde se une el nucleótido que determina la polimerización, un sitio diferente. Al unirse allí, causa distorsión en el lugar donde se produce la reacción correspondiente y por lo tanto se corta la duplicación o la transcripción del RNA. Cuando hay mutaciones aquí, pues se impide el ingreso del agente antirretroviral y por lo tanto continúa la polimerización de la copia del RNA. Es el mecanismo más importante. ¿Okay? Nevirapina y favirenz, decíamos, los elementos importantes. Acá, nevirapina es el medicamento utilizado de primera instancia. El favirenz es de segunda elección debido a esto, neurotoxicidad y síntomas psiquiátricos, inclusive suicidio, entre otras cosas. Por esta razón, el favirenz, por lo tanto, solamente cuando había resistencia o efectos indeseables importantes como una hepatitis o reacciones de hipersensibilidad, hacía que uno recién pueda pasar el favirenz. ¿Okay? Pero, como les decía, han salido algunos que pueden ayudar en ese sentido. Entramos a un tercer grupo importante, que son los inhibidores de la proteasa. Saquinavir y minavir. Ustedes pueden darse cuenta que las terminaciones son bastante indicativas, ¿no? Entricitabina, ácido urina. La terminación nos dice ya nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa reversa. La terminación atinavir y naftiravir ya nos habla de inhibidores de la proteasa, ¿no? La proteasa, ya sabemos lo que hace, es fraccionar un primer transcrito que tiene diferentes actividades, evitar su fragmentación y con esto, repito, cortar el ciclo reproductivo. Diferentes, minavir, ordinavir, ritonavir, saquinavir, mecanismo de acción, mecanismo de resistencia, mutación y gen gap-protein, o sea, esa parte del genoma del virus que codifica proteínas de envoltura en la polimerasa y da componentes propios del virus. La biodisponibilidad, lo pueden ver también, relativamente moderada, 76-25%. Las comidas determinan en algunos casos elevación de la misma, en otros casos disminución. Y acá viene un aspecto importante. Todos son metabolizados por el citocromo P450, unas formas más que otras, y todos causan, a excepción de saquinavir, una inhibición del citocromo P450, del tipo 3 a 4 principalmente. ¿Esto qué significa en la práctica? Interacciones medicamentosas por inhibición. Ojo, que el paciente tenga su SIDA por mala suerte no le va a inhibir que tenga otras enfermedades, inclusive infecciones, principalmente por virus, por hongos, etc. Entonces, este paciente puede recibir medicamentos cuyo metabolismo en su momento podrá ser impedido si está recibiendo estos fármacos. Efectos indeseables, ya ustedes no son pocos, tienen mucho que ver con el manejo de grasas. Algunos de ellos tienen problemas de lipodistrofia, lo que les va a dar pues, características bastante reconocibles y importantes en sus pacientes. Esta diferente distribución de la grasa corporal se refleja a nivel del dorso, joroba. Vean ustedes cómo se altera la grasa a nivel de glúteos, a nivel facial. No es que le hagan operado las bolas de bichada, acá no. Formaciones propias del medicamento, ¿no? Lipodistrofia, elemento, efecto inicial importante, sobre todo con los inhibidores de la proteasa. Bueno, breve mención de otros fármacos, como el furticide, que va a impedir la unión de la partícula viral con la membrana celular en sus receptores y correceptores. Es un péptido sintético que evita la fusión, ¿no? Otros antagonizan los receptores citoquinas, como el maravilloso. Recuerden ustedes que además del CD4 está el receptor de las quimiosinas, ¿no? Ambos necesitan para que penetre la partícula viral, bloqueando uno de los dos por los dos impedirán su ingreso.
inhibidores de la integrasa, la integración del DNA en el genoma propio de la célula huésped, raltegravir, en nuestro caso del daltegrumab, e inhibidores de la maduración como el levirimab acá, en el paso final. Una vez que se ha fraccionado, digamos, el transcripto proteico, se va formando la partícula viralija, viene un proceso en el cual se puede bloquear con estos inhibidores de maduración para impedir la salida final de la partícula viral infectada. Más o menos la forma en que actúan. Se forman extremos pegajosos en el transcripto del DNA, así como también en el genoma de la célula huésped. Se corta y esos extremos pegajosos permiten acoplarse. Si ustedes recuerdan algo de los transposones, más o menos así. Si no recuerdan eso, raltegravir, en nuestro caso daltegrumab, es el que nosotros manejamos en el programa, las características son básicamente las mismas. Medicamentos bien tolerados, pero puede haber producir miopatía, entre otros. De levirimab, como mencionamos, no vamos a darle mayor mención. Bien, acá sí, finalmente con todo esto, más allá de lo que pueda parecer, ¿cuál es, digamos, la razón final de haber hablado un poquito de todo esto? Tener idea de lo que es el TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, que es la forma en que se maneja el paciente con SIDA, el paciente con HIV. Combina 3 antirretrovirales de clase diferente. Esto conlleva a estos alcances con respecto al tratamiento. 1. Disminuye la mortalidad, tanto así que la infección se vuelve crónica. Y hay pacientes que tienen viviendo años y años, a diferencia de los primeros pacientes que morían pues pasados 10 años de contagio, era el tope más o menos, ¿no? Disminuye las hospitalizaciones porque va a haber menos complicaciones, evidentemente, entre las cuales las infecciones oportunistas son las principales. Hay menor uso de servicios de salud, en un país pobre esto es de la mayor significancia, y en el paciente mejora de la calidad de vida. Estos son los objetivos de TARGA, o tratamiento antirretroviral de la actividad, por las siglas en castellano. En inglés tiene también el HART. Bien, a partir de un trabajo de tesis que se realizó en este año, pues alguna mención con los principales efectos indeseables, pero en realidad dudaba si sacaba estos datos o no, debido a que el programa ha cambiado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, algunos de estos efectos que eran responsables de los elementos utilizados anteriormente no tenemos por qué verlos ya, lo cual en todo caso podría motivar a algunos de ustedes a actualizar esto con el nuevo programa, ¿no es cierto? A ver cómo se da esta secuencia de efectos indeseables, si se da de la misma manera, en menos, o aparecen otros a tener en cuenta. Bueno, en esta tesis que se realizó en el año 2008 en realidad, pero analizó estos años, la anemia fue el principal efecto indeseable observado. Y si nosotros, revisando las tablitas, encontramos quién produce anemia, principalmente era la sidobudina, ¿no es cierto? Un nucleósido antirretroviral que era el elemento, digamos, inicialmente utilizado de primera elección. Ahora es el último. Entonces, digamos que la anemia sería lo último que veríamos, ya no sería lo primero que veríamos, ¿no es cierto? Luego los fenómenos a nivel de piel, posiblemente de origen alérgico, pasando por cefalea. Los efectos indeseables de prácticamente 40% de pacientes analizados observados. El 60% no mostró, en todo caso, reacciones adversas. Podríamos decir que es un tratamiento bastante bien tolerado, ¿no? Bueno. Los principales fármacos relacionados, nevirapina y sidobudina. ¿Okay? Cuando hubo problemas se reemplazó la nevirapina, un inhibidor no nucleósido, por el que había entonces, que era el efavirenz. Acá habría que ver cuántos accidentes o problemas psiquiátricos produjo, ¿no?
Y la silobudina se reemplazó por estabudina, que en la actualidad ya no es así, debido a algunos efectos indeseables. Se reemplazaba con didanosina, que es otro tanto. Ahora tenemos otros, de tricitabina, la mipulina, etc. ¿No es cierto? Entonces, eso también ya, digamos, tiene que haber cambiado. Porque son elementos diferentes. Como aspectos generales de los efectos indeseables observados, los inhibidores nucleoides de la transcriptasa reversa nos van a dar fenómenos de toxicidad mitocondrial. ¿Y qué sucede en la mitocondria? La beta-oxidación, ¿no es cierto? Y la beta-oxidación significa un manejo diferente de ácidos grasos, posiblemente relacionado con problemas de lipodistrofias, posiblemente relacionado con problemas de pancreatitis, entre otras cosas. Los inhibidores no nucleócidos se relacionan principalmente con fenómenos de hipersensibilidad y hepatotoxicidad. Habrá que vigilar no solamente problemas a nivel cutáneo, consultas repetidas con el dermatólogo, sino también analizar de vez en cuando qué cosa, las transaminases, ¿no es cierto? Los inhibidores de las proteasas están muy relacionados con las reacciones metabólicas y la lipodistrofia. Si bien no es una excluyente generalización, no se ayuda a enfocar y diferenciar algunos aspectos de estos aspectos iniciales. Algunas preguntas que hicimos años pasados ya no se repiten, o sea, de todas maneras, pero realmente es lo más que preguntábamos, ¿no? Acá para los incautos todos terminan en mil, ¿no es cierto? ¿Quiénes terminaban en mil? Los inhibidores nucleócidos, ¿no es cierto? De la neuraminidasa. ¿Dónde está la neuraminidasa? En el virus de la influenza. Entonces, aciclovir no, porque es perfectil. Aciclovir no, porque es para citalopinavir. Lopinavir no, porque esto es para HIV. Solo podría ser sanamivir, ¿no es cierto? Por descarga. Requiere fosforilación para inhibir la transcriptasa reversa. Sí no requiere fosforilación, porque son nucleócidos, ¿no es cierto? Porque los no nucleócidos nada que ver. Ahora, ¿aciclovir requiere fosforilación? Sí. ¿Puede ser? No, porque aciclovir no inhibe la transcriptasa reversa, ¿no es cierto? ¿A quién inhibe aciclovir? A la polimerasa de los herpes virus. Ojo. Acá caen los incautos. Fosforilación para foscarnet, no, es prácticamente ácido fosfórico. Ritonavir, tampoco. Estabudina, sí, ¿no es cierto? Es un inhibidor nucleósido. Antirretroviral, entonces sería un refrito.